Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente a los supuestos que exige la técnica estadística del análisis de varianza. Como propósito buscamos que al finalizar este contenido ustedes estén en la capacidad de verificar el cumplimiento de cada uno de los supuestos que exige la técnica estadística del análisis de varianza. Luego, en otro contenido que vamos a abordar, de igual manera que ustedes apliquen los principales tipos de transformación de datos. Pero en este momento, lo que nos ocupa corresponde a los supuestos del análisis de varianza. Conocer sobre los supuestos de la técnica del análisis de varianza es de vital importancia para todo investigador. Veamos, ¿cuál es esa importancia? Que usted al final de su experimento, al final de la investigación, pueda generar conclusiones y recomendaciones altamente confiables, robustas. Para el análisis e interpretación de un conjunto de datos que provienen de un experimento, se hace uso de la técnica del análisis de varianza. Anteriormente veíamos el fundamento de la técnica del análisis de varianza, cuyo principio es poder extraer y medir todas aquellas fuentes de variación que participan en una investigación para que los tratamientos manifiesten su verdadero efecto. Se hace necesario aplicar la técnica del análisis de varianza para poder extraer y medir el efecto de todas esas fuentes de variación. Pero la técnica exige los siguientes supuestos. Distribución normal de las variables en estudio tienen que tener un comportamiento normal. La homogeneidad u homocedasticidad de las varianzas. Las varianzas de las variables en estudio tienen que ser homogéneas. Y finalmente la aditividad. El supuesto de aditividad el investigador lo garantiza con la correcta elección del diseño experimental. Primer supuesto, distribución normal. Existen una serie de alternativas para verificar la distribución normal. El test de Shapiro-Wills, Kolmogorov-Smirnov y su modificación conocida como la prueba de Lilliefors. También existen, por ejemplo, las representaciones gráficas, como el histograma, el gráfico boxplot, conocido como diagrama de cajas, y también el gráfico de residuos, el QQ-plot. En el caso del supuesto de homogeneidad de las varianzas, es en la mayoría de veces uno de los principales requisitos, que las varianzas entre los tratamientos en estudio sean homogéneas. Cuando se tiene heterogeneidad de varianzas, el método de los mínimos cuadrados ofrece los mejores estimadores. Si las varianzas entre los grupos son diferentes, es decir, son heterogéneas, no es lógico tratar de combinarlas. Por ello, la importancia de garantizar el cumplimiento de que las varianzas entre los tratamientos en estudio sean homogéneas. Con el programa estadístico vamos a verificar el cumplimiento de este supuesto a través del test de Leven. En forma manual se aplica el test de Cochrane y Bartlett. En esta oportunidad nos vamos a ocupar en el test de Leven.
El supuesto de aditividad. Para cada diseño experimental existe un modelo matemático denominado modelo lineal aditivo. La aditividad está asociada a la facilidad de interpretación del modelo. Por ejemplo, vean el siguiente modelo. Y sub i o y sub j, que significa la variable respuesta o variable dependiente, está determinada por la media general más el efecto de tratamiento más el error experimental. Este es el modelo lineal. El supuesto de aditividad se cumple con la correcta elección del diseño experimental. Para verificar los supuestos, vamos a retomar el caso 1 que desarrollamos en el contenido sobre el fundamento del análisis de varianza. Se consideró únicamente el efecto de la genética. Vean, se evaluó el efecto de la genética en la ganancia de peso en libras en dos razas de pollos de engorde, lo que es la Hubbard y la Arbor Acres. Aquí están las ganancias de peso y sus medios. Ok, procedimiento para verificar los supuestos. Primero, siempre es importante elaborar la matriz en Excel. Esta matriz la vamos a direccionar a SPSS, que es el segundo paso, elaborar la base de datos en SPSS. Tercer paso, la exploración de los datos. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Este es el camino para poder hacer la exploración de los datos. Se utilizan las frecuencias o los descriptivos o explorar. Ok, en la exploración, como veíamos anteriormente, ¿qué es importante? Algunos elementos importantes para la exploración de los datos: las medidas resumen, las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. La media, vean en promedio la ganancia de peso, 3.41 libras. La desviación típica, que dice en cuántas unidades se están alejando, desviando o dispersando la ganancia de peso con respecto a la media. En este caso, la ganancia de peso en las razas Hubbard y Arbor Acres se están alejando, desviando o dispersando de la media aritmética en 0.39 libras. Otro elemento importante, la asimetría. Vean la asimetría 0.60. Y según los coeficientes, cuando la asimetría es mayor que 0, existe una simetría positiva, ¿de acuerdo? Esta es una curva simétrica positiva. Vean el comportamiento de las barras, asimétrica positiva hacia la derecha. Y según la kurtosis, cuando la kurtosis es menor que 0, es negativa, estamos ante una curva platicúrtica. ¿Cuál es la importancia de esto, de la simetría y la kurtosis? Me dan un indicio, una base del comportamiento de la variable. Lo ideal es, para que tener esa certeza de normalidad, que el comportamiento sea simétrica y mesocúrtica. En este caso me genera ciertas dudas, pero eso lo vamos a verificar con el test de Shapiro, Will y Kolmogorov-Smirnov. Otro elemento importante en la exploración, el gráfico de líneas. Vean, me da un panorama de cuál es el tratamiento, en este caso la raza, que está produciendo la mejor ganancia de peso. En este caso la Hubbard. Ok, verificación luego de la exploración. El cuarto paso es verificar el supuesto de distribución normal. Los pasos en SPSS. Primer camino, analizar estadísticos descriptivos, explorar. Al dar clic en explorar, le habilita la siguiente ventana, el segundo camino. Le habilita esta ventana. En esta ventana
Vea que en esta casilla en blanco dice lista de dependientes. Trasladar la variable dependiente que es Y, la ganancia de peso. Y en la siguiente ventana dice, en el siguiente campo en blanco dice lista de factores, que en este caso es la raza. Y luego dar clic en activar la opción gráficos y luego dar clic en gráficos, en el menú gráficos. Y le habilita la siguiente ventana que es el tercer camino. Desactivar tallo de hoja, ¿de acuerdo? El gráfico de tallo y hoja, desactivarlo porque por defecto aparece activado. Y activar gráfico de normalidad, porque vamos a verificar el supuesto de normalidad. Y luego dar clic izquierdo en continuar y aceptar. Y este es el camino, son los pasos para verificar el supuesto de distribución normal. Vamos a entrar en detalles en el laboratorio. Como resultado se obtiene lo siguiente. Vean, el test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wills. Decisión. Este SID que les genera el programa es el valor de probabilidad o p-valor. Vean, aquí está esta regla de decisión. El nivel de significancia alfa con el que se ha hecho el estudio es del 5%, 0.05. ¿De acuerdo? Cuando el p-valor, que es el que le genera el programa, está por arriba de ese 5%, se acepta la hipótesis nula. Cuando el p-valor, que es el que le genera el programa estadístico, está por debajo de ese 0.05, se acepta la hipótesis alterna. Cuando verificamos los supuestos, buscamos que se acepte la hipótesis nula, que es sinónimo de igualdad. Vean en este caso, si aplicáramos Kolmogorov, vean el valor de probabilidad es 0.20. 0.20 está por arriba de 0.05. Se acepta la hipótesis nula. Para Shapiro-Wills, de igual manera, vean 0.53, 0.83. Son valores, p-valor, que están por arriba de alfa, del 5%. Se acepta la hipótesis nula. Significa que la ganancia de peso en libras en las razas Arbor-Acres y Hubbard posee distribución normal. ¿De acuerdo? Se cumple con este supuesto que exige la técnica del análisis de varianza. Si no se cumpliera este supuesto, existen algunos caminos. Primero, en este gráfico de cajas, en la parte superior e inferior de cada caja, se generarán valores atípicos. ¿De acuerdo? Lo representa el programa a través de un punto. Ok. De igual manera para ambas cajas, ¿de acuerdo? Representar esos valores atípicos. Eso da un indicio de que no se cumple con la normalidad. Una de las soluciones es que usted como investigador se direccione a la base de datos, revise esos datos atípicos y les dé tratamiento. Otro camino es aplicar las transformaciones de datos, que es el próximo contenido que vamos a abordar. Okay, pero en este caso, como se cumple la normalidad, no es necesario realizar esos pasos. El otro supuesto importante es el de homogeneidad de varianzas. Camino a seguir. Primer camino, analizar modelo lineal general univariado. Segundo camino, al dar clic en univariado habilita esta ventana. Trasladar las variables, variable dependiente que es la ganancia de peso y factores fijos, en este caso el manipulado que es la raza. O los tratamientos. Luego dar clic en modelo. Al dar clic izquierdo en modelo le habilita esta ventana que es el tercer camino. En esta ventana activar construir términos. Luego direccionarse a esta opción de construir términos y activar efectos principales. De acuerdo, luego trasladar la variable y finalmente dar clic en continuar. Importante esto, vamos a entrar en detalles en el laboratorio.
Al dar clic en continuar, lo direcciona de nuevo a la ventana. Como cuarto camino, dar clic izquierdo en opciones. Le habilita esta ventana y en esta ventana activar la prueba de homogeneidad, porque es el supuesto que queremos verificar. Luego dar clic en continuar. Algo importante, vean que aquí aparece la significancia, que es del 5%. Quiere decir que la confianza del experimento es del 95%. Solo el investigador está sujeto a cometer un error del 5% en la investigación. Ese es el lujo que se puede dar como máximo. Dar clic en continuar y al dar clic en continuar en el visor de resultados, SPSS genera la siguiente tabla, que es el test de Leven. ¿De acuerdo? Vean los p-valor. Estos p-valor, utilicemos la regla de decisión. Vean, todos los p-valores están por arriba de 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Significa que las razas Hubbard y Arbor-Acres poseen varianzas homogéneas. Al cumplir con los supuestos, usted puede seguir con el procedimiento estadístico y aplicar la técnica del análisis de varianza. Con uno de los supuestos que no se cumpla, usted tiene que elegir o tratar los datos atípicos o transformar. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.